Hola, mi nombre es Isela Morquecho y en esta parte del taller nos vamos a enfocar en el desarrollo de la interfaz de usuario para nuestro sistema de captura. Las tecnologías que vamos a estar utilizando son React acompañado de Material UI. React es una librería JavaScript desarrollada por Facebook que nos ayuda a crear interfaces de usuario interactivas de forma sencilla, ya que actualiza y renderiza o vuelve a pintar de manera eficiente los componentes correctos cuando los datos cambian. Es decir, no se van a estar cambiando todos, no se van a estar renderizando todos, únicamente aquellos que sean necesarios. Está basado en componentes que encapsulan su propio estado y su propia lógica. Además, podemos utilizar JSX, que es una extensión opcional de JavaScript creada por Facebook para utilizar React. Es eficiente y sencillo porque utiliza una sintaxis muy similar a XML y transforma en tiempo de construcción a su equivalente. Además, React nos va a permitir interactuar con otras bibliotecas y frameworks. Dos conceptos importantes es React y React DOM. React, por su parte, es la librería, como ya lo mencioné, que está basada en componentes, clases, elementos, etc. React DOM, por su parte, es una biblioteca complementaria que va a permitir añadir React al buscador y nos va a permitir utilizar un método muy importante que es render. Ahorita vamos a ver de qué es. Por su parte, JSX, como lo había mencionado, nos va a ayudar a generar elementos de React. Esas expresiones se convierten en llamadas a funciones JavaScript regulares y se evalúan en objetos JavaScript. Por ende, React DOM utiliza la convención de nomenclatura camel case en vez de nombres de atributos HTML. React DOM va a escapar cualquier valor insertado en JSX antes de renderizarlo, asegurando que no se inserte nada que no esté explícitamente escrito en la aplicación. Los elementos, por su parte, son los bloques más pequeños de las aplicaciones de React. No pueden cambiar sus atributos o sus hijos, lo que los hace inmutables. React DOM va a comparar el elemento y sus hijos con el elemento anterior y solo va a aplicar las actualizaciones del DOM que son necesarias para que esté en el estado deseado. Pueden representar componentes definidos por el usuario. Hablando de componentes, estos nos van a permitir separar la interfaz en piezas aisladas y que se puedan reutilizar. Tenemos dos tipos de componentes. Los primeros son los funcionales, que como su nombre lo indica son funciones de JavaScript. Van a aceptar un solo argumento y van a devolver un elemento de React. En el recuadro del lado izquierdo tenemos un ejemplo. Adicionalmente tenemos los componentes de tipo clase. Están basados en ES6 y una de las grandes diferencias es que estos tienen estado. Si vemos los recuadros de la derecha, ambos tienen el mismo funcionamiento o nos devolverían el mismo resultado. La diferencia para pasar de un componente funcional a uno de clase es que el de clase debe de definirse como class, el nombre de la clase, y debe de extender de la biblioteca React Component. Además, esto va a habilitar el render o que podamos utilizar esta función. Dentro del render vamos a colocar el return y lo que esperamos que el componente devuelva. Entonces, los componentes de React van a implementar el método render. Este método render va a poder recibir datos de entrada llamados props y va a retornar qué mostrar, es decir, el elemento. Como veíamos al inicio, estos pueden tener datos en su estado interno, lo que mejor se conoce como state. Cuando los datos del estado de un componente cambian, entonces se vuelve a invocar
el método render con los nuevos valores en su state. Cada elemento de React es un objeto JavaScript que se puede almacenar en una variable o ir pasando en el programa. Refiriéndonos a las props, estas son de solo lectura, es decir, no se pueden modificar. Por tanto, los componentes de React deben actuar como funciones puras respecto a sus props. Y estas son el mecanismo para pasar datos de un componente padre a un componente hijo. En estos dos ejemplos tenemos del lado izquierdo la clase header que va a extender de React Component. Por lo tanto, dentro del render podemos utilizar props. Estamos diciendo que por props le va a llegar un título. Y en el return lo que nos estaría regresando es un div con un encabezado y nos estaría pintando el título que le llegó por la propiedad. Algo adicional a notar es que cuando definimos la clase también la tenemos que exportar. Por eso esta línea de export default header. Ahora, supongamos que este componente header lo vamos a utilizar dentro de otro componente, como en el caso de la derecha, que lo estamos utilizando dentro de app. Entonces, header se convierte en un hijo de app y le estamos pasando la propiedad título. En este podemos mandar un valor ya sea entero o tipo cadena, en este caso es una cadena, y le estamos mandando sistema de captura. El ejemplo anterior nos mostró cómo pasar propiedades a un componente hijo. Ahora, los componentes también tienen el estado que nos va a permitir cambiar la salida a lo largo del tiempo en respuesta a acciones de usuario, respuestas de red o cualquier otra cosa sin modificar sus propiedades. Para manejar el state, este no se va a modificar directamente como si fuera una variable común y corriente. Para esto vamos a utilizar el método setState. Podemos utilizar this.state y definirlo únicamente en el constructor. A partir de ahí o fuera del constructor, todo se debe hacer a través de setState. Y algo importante es que el state corresponde únicamente al componente. Por ende, ni padres ni hijos pueden acceder de manera directa al componente. Sin embargo, sí le podemos pasar parte del state o algún manejador para poderlo modificar a través de las propiedades, que como habíamos mencionado, es la manera de comunicarse. Retomando nuestro ejemplo, del lado izquierdo tenemos nuestro app y nuestro componente hijo header. En este caso, no le estamos mandando ninguna propiedad. Del lado derecho tenemos el componente header y ahora el título estará definido dentro del state del mismo componente. Aquí vemos la función constructora y vemos cómo se define el estado en este método. Entonces utilizamos thisState y el state pues es un objeto en donde cada atributo del estado va a ser como una variable que se almacena en el mismo y le podemos asignar valores. En este caso estamos definiendo título dentro del state, sistema de captura, ¿no? Y para poder acceder a este valor dentro del render, lo que haríamos sería colocar this.state y el nombre del atributo del state, que en este caso es título. Los componentes tienen un ciclo de vida. Este ciclo de vida se conforma de una serie de estados por los cuales va a pasar todo el componente a lo largo de su existencia. De manera general, se dividen en 3 etapas: el montaje,
la actualización y el desmontaje. El montaje va a ser cuando se crea una instancia del componente y se inserta en el DOM. Vamos a tener tres métodos aquí: el constructor, el render y el component did mount. La actualización, que puede ser causado por cambios en las props o en el estado, y que va a involucrar la ejecución del render, component did update, que nos va a permitir manejar o conocer las propiedades anteriores, el estado anterior del state, como si fuera un snapshot. Y el desmontaje. Esto es cuando el componente se elimina del DOM. Es importante señalar que render va a ser el único método requerido en un componente de clase. El constructor nos va a servir para inicializar el estado y enlazar los métodos o eventos, y es llamado antes de ser montado, por lo que las props no van a estar definidas en este. Es importante tener en cuenta esto porque resulta un error bastante común cuando empezamos a manejar esta tecnología, querer acceder a las props cuando todavía no están definidas, ¿no? O todavía no existen para el componente. Component did mount se va a invocar de manera inmediata después de que un componente se monte o se inserte en el árbol, ¿no? Y se utiliza principalmente para cargar datos de un punto final remoto o de un servicio web. En nuestro proyecto lo vamos a utilizar para poder tener u obtener datos de la API. Y el component did update se va a invocar de manera inmediata después de la actualización ocurra. Se pueden comparar las props y tomar alguna acción. El component will unmount, por su parte, se va a invocar antes de desmontar y destruir un componente y nos va a servir para realizar tareas de limpieza, por ejemplo, cancelar solicitudes de red, etc. No se debe modificar el estado, pues ya no se va a renderizar. Los eventos, por su parte, es lo que nos va a permitir añadir funcionalidad a nuestro sitio. Los eventos de React se van a usar nombrando camel case. Con ayuda de JSX las vamos a pasar como un manejador del evento. Y se debe usar prevent default para prevenir el comportamiento por defecto si es que así lo queremos. Es común que los manejadores de eventos sean un método de la clase, es decir, los vamos a definir dentro de la misma. En el ejemplo que tenemos en pantalla, tenemos nuestra clase header que tiene dentro de su estado la variable título, definido inicialmente como sistema de captura. Si nos ponemos a revisar un poco lo que hemos visto, cuando esto se renderice, lo que va a pintar la primera vez es sistema de captura. Abajo tenemos un botón cuyo método onClick está ligado al manejador handleClick. Este lo que hace es actualizar el estado. Como lo mencionamos, se utiliza setState para realizar esta acción y estamos cambiando el título por Bazinga. Entonces, cuando pulsemos el botón, lo que vamos a ver es el título actualizado. Para la parte gráfica vamos a utilizar Material UI porque nos brinda componentes aislados y autosuficientes para React. No vamos a requerir alguna configuración adicional y solo inyectan los estilos necesarios para el componente. Además, tenemos una página que nos brinda gran material didáctico con algunos demos, el API de las componentes, etc. en la página oficial de Material UI. Para su instalación únicamente necesitamos agregarla. En mi caso, que estoy utilizando Yarn, bueno, pues es con Yarn Add Material UI Core. Tenemos una gran gama de componentes en esta librería que es Material UI.
y vamos a mencionar un poco los principales y parte de lo que vamos a utilizar en el proyecto. Uno de ellos es el paper. Este paper, tal cual lo ven, va a ser como una hoja en la que vamos a pintar, ¿no? Nos va a permitir dar una cierta elevación y bueno, va a hacer que en la pantalla se vea como una hoja de papel tal cual. Uno de los componentes principales que vamos a usar es el grid. Este grid nos permite dividir la pantalla como en cajones. Vamos a tener a lo largo de la pantalla un espacio de 12 cajones. Y bueno, la caja principal es el grid container. Ese container va a poder ser dividido en ítems y cada ítem va a poder ocupar un tamaño de hasta 12. Además, tenemos la propiedad XS, MD, SM para definir cuántos espacios va a ocupar dependiendo la resolución de la pantalla. Entonces, este componente es importante porque nos permite generar pues ya nuestros componentes y nuestras pantallas, la pantalla de manera responsiva. Otra de ellas es el App Bar, acompañado del Toolbar, que nos va a permitir generar como la barrita, ¿no? La barra de hasta arriba. Otro elemento muy importante son los botones. Vamos a poder tener botones con iconos, botones con texto, iconos que sean botones, etcétera. También, bueno, en nuestro formulario de captura vamos a poder utilizar checkbox, radios, selects, campos de texto. Cada uno, si revisamos en la página de Material UI, tiene diferentes propiedades para configurarlo en cuanto a estilos, en cuanto a comportamiento y demás. Vamos a utilizar también las tablas. En nuestro proyecto vamos a utilizar encabezados de tablas, cuerpo de tabla, el pie de la tabla y un elemento para poder paginarla. Y bueno, los que manejen HTML5 recordarán que tenemos los H1, H2, H3, ¿no? En este caso, en Material UI utilizamos Typography para poder utilizar estos textos y su equivalente. Bueno, esto es por la parte de construcción de la pantalla o de las pantallas y lo vamos a estar comunicando con el API que se desarrolló en la parte 1 de este taller. Para realizar esa comunicación vamos a utilizar HTTP Request, que permite enviar peticiones HTTP a un URL específico y procesar la respuesta del servidor. Anteriormente se utilizaba jQuery o XHR, sin embargo hoy en día hay nuevas formas de hacerlo. Tenemos una forma nativa que es, por ejemplo, con Fetch, Axios, Request, etcétera, ¿no? Tenemos una gran gama y bueno, en nuestro caso vamos a utilizar Axios, que es un cliente HTTP basado en Promise para el navegador y Node.js. Nos va a permitir realizar peticiones HTTP desde Node, soporta a la API de Promise y transforma automáticamente los datos en JSON. Y bueno, vamos a llegar a la parte de el taller. ¿Qué vamos a hacer durante el taller? Vamos a construir el sistema de captura y una pantalla para poder consultar la información que capturemos, utilizando como insumos las APIs desarrolladas en la parte 1, base de datos y API REST. Para las interfaces de usuario se van a utilizar React y Material UI. Y el manual a seguir para el taller estará disponible en la siguiente liga, además de verlo en la sección de descripción del video. A continuación vamos a dar un vistazo a cómo va a quedar el sistema de captura, a dónde queremos llegar y cómo hacer uso del manual. Este va a ser
el manual que van a seguir y van a encontrar recuadros como este en el que pueden copiar el código y ejecutarlo. También van a encontrar los resultados esperados para que ustedes puedan ir dando seguimiento al manual y saber si están obteniendo el resultado esperado en pantallas. El objetivo de este apartado es llegar a la construcción de este sistema. Como vemos, tenemos el formulario de consulta. Vamos a poder capturar la información. Y posteriormente podemos acceder a la sección de consulta, donde nos mostrarán los resultados de la búsqueda en una tabla, y al pulsar sobre el registro podemos ver el detalle de la información y regresar a la tabla. Nuestro proyecto entonces cuenta con las funcionalidades básicas para un sistema de captura y de consulta basado en el estándar para el sistema 2 de la Plataforma Digital Nacional. Entonces, pongamos manos a la obra.